lo pueden mirar lo pueden mirar en Scholar, lo pueden mirar en ResearchGate, su colección de distintos artículos, investigaciones. Y yo he tenido pues una relación algo estrecha últimamente con ella porque pues estamos editando un número que ya por fin ya se termina de editar. En Ecological Entomology se llama Extinción de Insectos y María y el grupo con quienes colabora ella, pues muy amablemente accedieron a someterte a una revisión que quedó súper linda sobre parte del tema de lo que nos va a hablar hoy. Y pues bueno, les leo brevemente un poco de la biografía de la doctora Fenoglio. Ella es bióloga y tiene un doctorado en ciencias biológicas y trabaja como investigadora adjunta en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el llamado CONICET, allá en Argentina. Y eso ella está adscrita a la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina, y desde 2018 es exploradora de National Geographic. Y en 2019 estuvo participando como oradora del TEDx Córdoba, estas pláticas muy famosas en todo el mundo, donde invitan a personas clave en diferentes campos, ¿no? La línea de investigación, como bien pueden ver, tiene que ver con el estudio de los espacios verdes urbanos como refugios de biodiversidad y como proveedores de servicios ecosistémicos mediados por insectos. La idea es que pues es el ambiente que es el que prima ahora en todo el mundo y que va a ser el ambiente humano por excelencia, pues son las ciudades. Entonces nos conviene entender y llevarnos bien con la fauna que esté conviviendo con nosotros, ¿no? Y más promover que lleguen ahí, ¿no? Eh, Ella, pues eso, tiene una gran actividad científica y pues le agradezco mucho el día de hoy que esté con nosotros. Para nosotros es clave, María, porque ya platicaremos con calma, pero sí, varios chicos del laboratorio pues tienen interés puesto en justo la entomología urbana. Entonces, pues nos interesa mucho tu seminario, estamos súper contentos. Y pues todo tuyo. Déjeme decirles nada más antes de que comience María. Como siempre tenemos el chat por ahí. Si lo quieren usar para preguntas, adelante, esas se van a leer al final o también al final pueden tomar el micrófono directamente y hacerle preguntas a María. Entonces, María, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, bueno, hola a todos, a todas. No los veo porque estoy viendo solamente la presentación, pero agradecer profundamente las palabras de Alex. Para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Creo que estas oportunidades son uno de los efectos colaterales positivos de la pandemia, ¿no? Que nos permiten tener este tipo de experiencia así por Zoom o por Meet que en otras épocas no se daban tan frecuentemente y bueno, había que viajar y eso sí que es más difícil, ¿no? Entonces, poder hoy contarles lo que estamos trabajando nosotros acá desde Argentina en ecología urbana con techos verdes y el rol que tienen en la conservación de la biodiversidad, para mí es un gusto. Y bueno, estoy como dijo Alex, después de la presentación dispuesta a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. El principio de la charla va a ir un poco a la generalidad en cuanto a los sistemas urbanos y a los efectos que tiene sobre la biodiversidad. Y después me voy a ir un poquito más en profundo, en particular con los estudios que nosotros hicimos en techos verdes. ¿Sí? Bueno, entonces, a modo general, como ustedes, la mayoría de ustedes deben conocer, sabemos que la mayor parte de la biodiversidad en el mundo, o sea, más del 50% de las especies conocidas en el planeta son insectos, y si le agregamos otros artrópodos como arañas y demás, ese porcentaje sube. Entonces, particularmente los insectos son un grupo hiperdiverso e hiperabundante
y que cumple funciones ecológicas relevantes en los ecosistemas, como la polinización, el control biológico de plagas, la descomposición, que también son conocidos como servicios o bienes que la naturaleza, los ecosistemas brindan hacia las personas, ¿no? También son parte fundamental de las cadenas alimenticias, es decir, muchos otros animales dependen de los insectos para sobrevivir, por lo tanto, su presencia en los ecosistemas es realmente importante. Y en los últimos años han salido numerosos artículos que tienen que ver, que demuestran el declive de las poblaciones de insectos a nivel global. Y acá podemos ver algunos títulos de algunos de esos trabajos científicos, metaanálisis, revisiones, inclusive, bueno, este número especial que va a salir, que mencionaba Alex en un principio, en Ecological Entomology, donde nuestro grupo, bueno, participó ahí con un trabajo donde hablamos justamente de cuáles serían los factores o las causas que llevan a esta importante disminución en tanto en la biodiversidad, que eso sí está muy estudiado en grupos en particulares, como mariposas, coleópteros y otros, pero también en otros grupos a nivel, en términos de abundancia o de biomasa, que se han hecho estudios particulares. Y las causas son múltiples y particularmente el IPBES, que es esta plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios de los ecosistemas, ha hecho esta gráfica donde uno puede ver cuáles serían las causas próximas del deterioro de la naturaleza, de la pérdida de biodiversidad a nivel global, no solo de insectos, sino de un montón de otras especies. Y podemos ver aquí en un marquito en rojo que los cambios en el uso de la tierra a nivel, bueno, justamente de espacios terrestres, es uno de los principales motores de la pérdida de especies. Y hay otros factores como la polución, o sea, la contaminación, el cambio climático, pero los cambios en el uso de la tierra se han demostrado que son un factor bastante relevante y eso significa ya sea cambios, o sea, de tierra que pasa a ser cultivada, que era natural y pasa a ser cultivada, es decir, por cambios en la agricultura, por cambios o suelos desertificados, o bien por la urbanización, que es el tema que nos une hoy. Las ciudades, como ustedes pueden ver en esta foto, son sistemas realmente complejos que tienen características únicas. Están el material que principalmente cubre la superficie es cemento o bien asfalto, es decir, son superficies, la gran parte de las superficies son impermeables, la vegetación queda reducida a parches que están aislados unos de otros, tenemos gran cantidad de fuentes de contaminación, ya sea aérea, por los distintos, la gran cantidad de uso de, bueno, de automóviles o de fábricas, entre otros, contaminación sonora, distintas fuentes de contaminación lumínica. En las ciudades se da lo que se llama como efecto isla de calor, es decir, que los centros urbanos son mucho más calientes en términos de temperatura que la periferia. Y bueno, y tienen una probabilidad mayor estos sistemas de albergar especies que no son nativas y que pueden volverse invasoras. Entonces, estos sistemas tan heterogéneos, tan disturbados ambientalmente, desde hace ya varios años se los viene estudiando y se viene estudiando cuáles son las consecuencias para la biodiversidad. En particular, para lo que es insectos o artrópodos, en estos últimos años han salido algunos trabajos. El primero que les muestro incluye además de insectos, incluye plantas y aves y otros animales y demuestra que justamente la biodiversidad dentro de las ciudades disminuye justamente por efectos principales de la baja conectividad de los espacios verdes, de la reducción del tamaño de los parches verdes y estos dos otros trabajos que tienen que ver ya con insectos en particular. Uno de ellos se focalizó en comunidades de carábidos que han sido muy estudiados, sobre todo en Europa,
en un proyecto que fue liderado hace muchos años por Finlandia, que tenían una técnica de muestreo, digamos, estandarizada, y se repitió ese análisis de estudiar las comunidades de carábidos en zonas urbanas, suburbanas y rurales o naturales. Y este metaanálisis, bueno, resume los efectos de la urbanización sobre esas comunidades, y el resultado principal es que justamente tiene efectos negativos sobre la biodiversidad de este grupo de artrópodos. Y por último, este trabajo que fue realizado, bueno, en mi grupo de investigación, lo hemos hecho con colegas, que abarca todos los grupos de insectos, más arañas y otros artrópodos, donde vimos justamente, hicimos un metaanálisis a nivel global, y el principal resultado es que encontramos que la urbanización tiene efectos negativos sobre la biodiversidad y sobre la abundancia de las especies de artrópodos. Entonces, esos son los principales resultados en términos de pérdida de especies, de biodiversidad. Pero sabemos que las consecuencias ecológicas del proceso de urbanización pueden ir más allá, ¿no? Entonces, esto, bueno, era lo que les comentaba recién. Se pueden perder especies, se pueden dar extinciones locales y se pueden dar extinciones de especies a través del tiempo. Y hay estudios que lo demuestran. Ocurre lo que se llama también la homogeneización de las comunidades. ¿Por qué? Porque solamente aquellas especies que tienen ciertas características o ciertos rasgos que las hacen tolerantes al disturbio o a las características propias del sistema urbano son las que dominan. Entonces, vamos a tener comunidades que son poco diversas en términos de diversidad beta, es decir, son muy parecidas entre sí. Son siempre las mismas especies las que aparecen. También puede haber impacto en la estructura de las redes alimenticias. ¿Por qué? Porque si desaparece una especie, su predador, por ejemplo, también puede llegar a desaparecer, y puede haber alteración justamente a nivel estructural de las redes. Y en los procesos ecológicos, puntualmente, también puede pasar que acá les hice un ejemplito, por ejemplo, un polinizador o algún insecto que busca su recurso, y en la ciudad tenemos estas barreras que son los edificios, que son barreras físicas reales, puede impedir que una planta, que un polinizador encuentre su recurso, ¿no? Su recurso alimenticio, y eso puede traer consecuencias a nivel de las interacciones biológicas. Bueno, como les comentaba Alex, en este trabajo en el que participamos, en ese número especial de Ecological Entomology, nosotros tratamos de hacer una revisión y proponer un marco teórico donde evaluamos cuáles son justamente estos llamados en inglés drivers de urbanización, o factores que impulsan la urbanización, y cuáles son los mecanismos subyacentes a la pérdida de especies de insectos en las ciudades terrestres. Sobre todo nos enfocamos en estos grupos que habitan en espacios terrestres. Y bueno, en esta gráfica lo que pueden ver es que en el eje de las X tenemos el nivel de urbanización hacia la derecha aumenta, y en el eje de las Y la biodiversidad de insectos. Entonces, lo que se sabe por literatura, como les mencioné antes, es que a mayor nivel de urbanización hay menos especies, se pierden especies, y los agentes o los factores que podrían llevar a esa pérdida de especies son múltiples, como les mencioné antes. Acá los enumeramos, que son las superficies impermeables, la fragmentación de hábitat, el efecto de isla de calor, la contaminación, las especies exóticas, las cuales pueden actuar directamente sobre las comunidades o sobre las poblaciones de insectos en particular, o bien indirectamente a través de interacciones entre las especies, o a través de cambios en los recursos, que pueden ser en términos de diversidad, disponibilidad, entre otros. Y a su vez, cuando afectan directamente a las especies, los mecanismos por los cuales uno podría entender o explicar por qué ciertas especies se pierden y otras no, tienen que ver con justamente lo que les mencionaba antes, que son los rasgos. Es decir, hay ciertos rasgos tales que tienen que ver con la morfología, con la historia de vida, con el comportamiento, que determinan si una especie es capaz de superar ese filtro ambiental impuesto por la urbanización, ¿no?
Y lo que nosotros encontramos en ese trabajo de revisión fue que la mayoría de estos drivers de urbanización actuaban indirectamente a través de cambios en la disponibilidad de recursos y que entre los rasgos de las especies que las hacían más vulnerables estaban el tamaño corporal, siendo aquellas de mayor tamaño las más vulnerables, la movilidad, especies caminadoras frente a voladoras, por ejemplo, o menos móviles frente a más móviles eran más vulnerables, y aquellas especies que tenían ciertos requisitos específicos de oviposición o nidificación, como por ejemplo ciertas abejas que necesitan nidificar en el suelo y se ven perjudicadas en las ciudades, ¿no? Al haber tanta cantidad de superficies impermeables. Y dentro de los drivers menos estudiados y que merecen, de acuerdo a nuestro criterio, y particularmente desde un enfoque comunitario, porque no hay muchos estudios en este sentido, son los que tienen que ver con el efecto isla de calor y con las fuentes de contaminación, tanto lumínica, si bien en este último año han aparecido muchos trabajos que tienen que ver con la contaminación lumínica y sus efectos en poblaciones de insectos, en comportamiento, y algunos pocos en comunidades, todavía falta mucho por conocer y con lo que es contaminación sonora hay muy poco. Y contaminación aérea hay trabajos hechos, pero no tanto, particularmente en ciudades específicamente. Y como les mencionaba antes, se espera, o sea, el crecimiento de la población ya sabemos que es algo inevitable a nivel mundial y las predicciones dicen que para el año 2030, es decir, en menos de 10 años, más del 75% de la población va a vivir en áreas urbanas. En esta gráfica que ustedes pueden ver es de UNICEF del año 2010, concéntrense en los puntos rosados y en los puntos amarillos. Los puntos rosados indican que más del 75% de la población vive en áreas urbanas, en tanto que los amarillos entre el 50 y el 75%. Y miren la proyección que hay para el año 2050. Se vuelve todo rosado y casi todo amarillo, ¿no? Es impresionante. Entonces, las consecuencias de estos pronósticos indudablemente van a ser importantes, no solo para las propias personas que viven dentro de la ciudad, porque obviamente que vivir en ciudades cada vez más aglomeradas, donde hay menos cantidad de verde, donde tenemos cada vez más fuentes de contaminación, repercute negativamente en nuestra salud física y mental, sino porque también las ciudades son hábitats que albergan a otras especies, tanto de animales como de plantas, y eso, digamos, la idea o lo que quisiéramos nosotros como biólogos o yo como ecóloga y los que son conservacionistas es buscarle la vuelta para ir revirtiendo esa situación y en ese sentido es que en el último informe del IPBES en relación a las acciones claves que se pueden hacer para transformar las ciudades, entre una de las que se menciona es la promoción de soluciones basadas en la naturaleza y el uso de infraestructuras verdes y azules. ¿Y qué significa eso? Las infraestructuras verdes o azules tienen que ver con espacios verdes, o sea, las azules son todo lo que es agua, ríos, lagunas, etc. Pero bueno, yo me voy a focalizar en los espacios verdes, y esos espacios verdes urbanos tienen el potencial de convertirse en verdaderos refugios de biodiversidad, no solo para insectos, sino para otros grupos también, y de proveer servicios ecosistémicos claves. Por lo tanto, un espacio verde puede ser desde una plaza, como esta que estoy mostrando aquí, puede ser un ambiente como más silvestre, por así decirlo, con especies autóctonas. Esta imagen es de Ciudad Universitaria, aquí en Córdoba, donde se ha tratado de recuperar el bosque nativo y se ha hecho un proyecto justamente de reverdecer la ciudad universitaria
trayendo especies nativas de la zona de las montañas para crear justamente conciencia ambiental para la gente que pasa por ahí, para que conozca las especies de árboles tienen cartelitos, es un proyecto muy lindo. Y bueno, este es otro tipo de espacio. Hay otras ciudades que tienen remanentes de bosque, que son también considerados espacios verdes, obviamente los parques, los mismos patios y jardines de nuestras casas pueden ser fuente de biodiversidad. Y en este sentido, una nueva innovación tecnológica son los techos verdes o techos vivos. Le llamo así porque un techo verde implica la transformación del techo ya sea de una vivienda o de un edificio, de pasar de una superficie inerte a un hábitat que tiene un sustrato y vegetación por encima. Obviamente que para construir ese techo se necesita generalmente del asesoramiento de especialistas en ingeniería o en arquitectura, porque supone, digamos, el cálculo de una carga estructural para la vivienda para ver si soporta eso arriba del techo, ¿no? Como ven en la imagen, los techos verdes tienen generalmente múltiples capas de membranas que son impermeabilizantes o antirraíz para drenar y demás. Y existen distintos tipos de techos verdes. Hay algunos que son como este que pueden ver en la foto y en la imagen acá el dibujo, que se le llaman techos extensivos porque la profundidad del sustrato es más de 20 centímetros y puede albergar a pequeños arbustos o inclusive si es más profundo puede albergar árboles. Pero los más comunes, estos techos generalmente son de alto mantenimiento. Los más comunes son techos que se le llaman extensivos, que son de baja profundidad de sustrato, generalmente tienen plantas herbáceas y el mantenimiento tiende a ser bajo y la idea es, sobre todo en nuestras regiones, por ejemplo, en la zona de Córdoba, que el clima es más bien, es muy diferente a los techos vivos de Europa, por ejemplo, tratar de no regarlos y no usar tanta, no me sale la palabra, tanta energía, ¿no? Para mantenerlos. Y bueno, por eso los techos verdes tienen múltiples beneficios. Aquí se los numero, pero se los voy a ir contando. En términos de la vivienda, es como el primero que se dice, porque bueno, se sabe que tiene beneficios energéticos para la vivienda. Si yo tengo un techo verde en mi casa, es muy probable que durante el verano no tenga necesidad de encender el aire acondicionado, porque actúa como un aislante térmico. Lo mismo pasa en ciudades que son más frías. Seguramente ustedes han visto imágenes de las zonas nórdicas, de Noruega, de esos países donde hay casas que tienen techos verdes. Y bueno, y es justamente para que en invierno el calor se concentre. Entonces, en términos energéticos para la vivienda, sus beneficios son muy conocidos y en términos de mejoramiento ambiental, hay estudios hechos que demuestran que mejoran la calidad del aire, mejoran la retención de las aguas de lluvia, reduce el efecto isla de calor, justamente porque si hay una mayor proporción de techos verdes en la ciudad, eso ayuda a bajar la temperatura de las ciudades. Pueden conectar otros espacios verdes y un aspecto que hasta hace un tiempo no era tan conocido era si realmente servían de hábitat para otras especies vegetales más allá de las implantadas y otros animales. Y en este sentido, desde hace más o menos 10 años, un poco, sí, más o menos 10 años, han empezado a surgir trabajos, sobre todo del hemisferio norte, de Europa principalmente, en relación al rol que tienen estos ambientes en la conservación de la biodiversidad de artrópodos. Y con respecto a la vegetación típica de estos techos, esta es una imagen de un techo de Suiza, tanto como Suiza como Alemania, son países que son muy avanzados en esta tecnología, hace años que la vienen utilizando y a su vez hace años que vienen estudiándola a nivel ecológico, ¿no? Cómo mejorar los techos para que sean techos biodiversos.
Entonces, las típicas plantas que se utilizan son herbáceas, enredaderas, y dentro de las suculentas, las del género Sedum, que para el caso de Argentina son especies que son exóticas, no las tenemos aquí naturalmente. Eh, y como les decía antes, los techos verdes, como otros sistemas que están en las ciudades, a pesar de que son sistemas construidos, tienen un cierto grado de dinámica espontánea y pueden ser colonizados espontáneamente, valga la redundancia, por otras especies vegetales. Esto se los menciono porque después lo vamos a ver un poquito más en detalle con lo que encontramos acá en Córdoba. A su vez, como ven en la foto, no sé si se llega a ver, pero en Suiza, por ejemplo, han ido un poco más allá y están investigando no solo cuáles especies, si poner más o menos especies de plantas, sino también generar esos, yo estoy señalando con el dedo como si ustedes vieran, como pequeñas islas donde se ve como más alto, como una heterogeneidad espacial en el suelo, ¿sí? Porque ellos sostienen que eso favorece la heterogeneidad de nichos para distintos grupos de artrópodos. Y las primeras evidencias en techos verdes como hábitat para invertebrados, claro, son uno de los primeros trabajos desde décadas de 2006 del Reino Unido, en estos techos que le llaman techos biodiversos porque están constituidos principalmente por grava y por especies ruderales, y ellos ahí este autor encontró que los techos albergaban inclusive especies raras de artrópodos que no eran ya encontradas a nivel de suelo, lo cual fue como muy interesante porque como que los investigadores empezaron a preguntar, bueno, ¿pueden ser estos techos realmente refugios para la biodiversidad de artrópodos que se ven amenazados en las ciudades? Y desde allí bueno, han comenzado a desarrollarse distintos estudios, ya aproximándose a un nivel de detalle un poco más fino, tratando de entender cuáles son las características de los techos, ¿sí? En términos de características locales o de paisaje que rodea a cada uno de los techos, que mayormente afectan a las comunidades de insectos o de artrópodos en general. Y en este sentido, bueno, hay muchas variables, hay estudios que han encontrado evidencia a favor o en contra de una o de otras. Por ejemplo, el tamaño, la edad de los techos, la altura, el tipo y profundidad de sustrato, la riqueza de la vegetación, cuán conectado está ese techo a otros techos o a otros espacios verdes, cuál es la cobertura del vegetal a nivel del techo, si hay espacios vacíos, que está el suelo desnudo o no, y cuál es el nivel de urbanización o cómo, en dónde está inserto, por así decirlo, ese techo, qué efecto tienen las comunidades de esos artrópodos. Y a su vez también se ha visto que ciertos rasgos, obviamente, de las especies que tienen que ver con su identidad, pueden ser determinantes a la hora de definir qué especies colonizan un techo o no. Y eso es porque obviamente hay especies que son menos móviles y otras que son más móviles o que tienen cierta tolerancia al calor, que imagínense un techo verde, por más que sea verde, está a una cierta altura y ese espacio recibe mayor insolación, mayor influencia de los vientos, de las heladas. Entonces, las especies de artrópodos que colonicen esos espacios obviamente también van a tener que tener ciertas características para soportar esas condiciones. Esto es, bueno, lo que se sabe de la literatura, ¿no? Y bueno, acá les puse esta diapo para decirles, bueno, que en Argentina, y ustedes me van a poder retrucar, obviamente, porque en Argentina, si bien somos buenos en varias cosas, como por ejemplo en hacer muy ricos asados, capaz que Alex les pueda contar si él vino a Argentina o alguno de ustedes nos ha visitado. En fútbol lo tenemos a Messi, pero también ustedes son muy buenos en fútbol. México es nuestro gran rival. Y en música, bueno, yo soy muy fan de Soda Stereo y sé que en México ha sido muy popular. Si bien en Argentina tenemos muy buenos representantes en estos aspectos, en términos de investigación en techos verdes no había nada hasta el momento. Y no solo para Argentina en términos de ecología de techos verdes en relación a biodiversidad de artrópodos, sino en Latinoamérica.
no había nada. Cuando nosotros hicimos búsquedas, no encontramos trabajos en relación a insectos y techos verdes para la región. Entonces, en el año 2017 comenzamos un estudio en techos verdes construidos en la provincia de Córdoba. Aquí pueden ver un mapita de donde se ubica Córdoba. Está un poco difuso, no está muy clara la imagen, pero bueno, los puntos amarillos indican cada uno de los techos y ustedes pueden ver que hay como 3 grupitos, el A, el B y el C. El B es el que corresponde a la ciudad de Córdoba. En ese momento había muy pocos techos en la ciudad. Para el año 2016 yo participé de un relevamiento y encontramos solamente 24 techos verdes, lo que corresponde a una superficie de menos de 6.000 metros cuadrados, o alrededor de 6.500 metros cuadrados era más o menos. Y si lo ponemos en contexto, eso es muy, muy bajo, porque por ejemplo, ciudades como Múnich en Europa tienen más de 10 millones, no, perdón, 3 millones de metros cuadrados de techos verdes. Y hice la tarea y busqué en México y para el año más o menos 2015 estaba reportado 34.000 metros cuadrados de techos verdes. O sea que México está mucho más avanzado que Argentina en esa materia. Bueno, la cuestión es que entonces teníamos muy poquitos techos en la ciudad de Córdoba y decidimos salir de la ciudad y buscar otros techos en localidades periféricas que están ubicadas en las sierras y en uno de los valles que se llama Valle de Parabachasca, y allí encontramos los otros techos restantes para completar los 30. Y aquí pueden ver fotos de los distintos tipos de techos. Había una gran variabilidad en cuanto a tamaño, en cuanto a riqueza vegetal, en cuanto a altura, no tanto, o sea, en altura fue variable, pero no tanto porque no encontramos edificios muy altos con techos verdes, la mayoría eran casas, o sea, eran viviendas familiares que habían sido construidas con técnicas de bioconstrucción y que por eso tenían techos verdes. Y como pueden ver en las fotos, se ven esas palanganas amarillas que son las trampas de agua que utilizamos para capturar insectos y otros artrópodos que también cayeron. Entonces, bueno, la vegetación inicial que encontramos, o sea, hicimos encuestas a los dueños de esos techos y lo que nos contaban era que principalmente a la hora de crear el techo estaba cubierto por césped, que eso fue lo que la compañía o la empresa que le instalaba el techo era la especie vegetal que le ponía distintos tipos de césped, pero césped en su mayoría. Y que la gente con el tiempo los había dejado de cuidar porque obviamente implicaba un desgaste, tanto económico como energético, porque para que el césped prospere hay que regarlo. Entonces, esos techos se habían dejado, digamos, de cuidar, entonces habían seguido su dinámica espontánea y habían sido colonizados al momento en que nosotros fuimos. Eran techos relativamente jóvenes que no superaban creo que los 8 años o los 6 años, no había techos muy viejos. Y al momento de estudio encontramos unas 116 especies de plantas de 26 familias taxonómicas diferentes, siendo asteráceas y poáceas las más biodiversas junto con crasuláceas. Esto incluye tanto plantas que son implantadas como espontáneas. Dentro de las espontáneas que fuimos encontrando y que fueron muy frecuentes en los techos, o sea, fueron las más frecuentes, son estas 3 fotos que les pongo aquí. Las 2 primeras, esta es una campanita, esta es Santa Lucía, bueno, son nativas, y la última es una portulaca, esa es exótica. Y en cuanto a los artrópodos, encontramos más de 13.000 individuos de unas 506 morfoespecies. Llegamos a nivel de morfoespecies porque lamentablemente no teníamos claves dicotómicas para todos los órdenes taxonómicos, que fueron 14, y a su vez hicimos una categorización identificando distintos grupos funcionales, donde encontramos todos los grupos funcionales presentes en los techos: herbívoros, enemigos naturales, polinizadores, descomponedores, y Hymenoptera fue el orden más diverso y el más abundante. Eso en términos generales.
Pero bueno, nos hicimos en particular dos preguntas puntuales que fueran, si los techos verdes que teníamos nosotros, en realidad para responder esta pregunta usamos un subset de esos 30, usamos 15 techos, si esos techos eran tan diversos en artrópodos como los hábitats vecinos a nivel de suelo. ¿Y qué pasaba en términos de interacciones como la herbivoría y la predación? Bueno, como les mencionaba antes, hay muchas diferencias entre lo que es un techo verde y un hábitat a nivel de suelo, ¿no? Los techos son menos accesibles, generalmente tienen menos tamaño, la estructura del suelo es diferente, el proceso de construcción del suelo es totalmente diferente, obviamente, tienen una mayor exposición a cuestiones climáticas, como el sol y el viento, y la cobertura y la riqueza vegetal suele ser diferente. Entonces, por estas razones nosotros esperábamos que, y por otros estudios previos que se habían hecho en otros países, que la diversidad de artrópodos fuera menor en los techos en comparación con hábitats vecinos. Sin embargo, si bien nosotros teníamos esa hipótesis a priori, había algunos estudios que no habían encontrado en Europa, que no habían encontrado diferencias en términos de riqueza entre suelos y techos. Entonces, por eso a nosotros nos intrigaba saber qué estaba pasando aquí. Esta foto que les puse, perdón, no es una foto representativa de una casa de Córdoba. La bajé de internet porque no encontré fotos de toda la casa con el patio. En general, las casas que nosotros usamos eran casas que tenían patios bastante poco cuidados, por así decirlo, con muy baja presencia de plantas ornamentales. Eran más bien patios abiertos, porque esto se hizo en una zona semi-rural, entonces había gran presencia de plantas espontáneas, de crecimiento espontáneo. Y bueno, esto resultó en un trabajo, que fue el trabajo de tesina de María Virginia, que es la autora de este trabajo. Y lo que encontramos, lo pueden ver en estos gráficos. Primero voy a hablar de los gráficos de la derecha. Pueden ver que tenemos los hábitats a nivel de suelo y los techos verdes, y el primero muestra la riqueza de especies y el segundo la abundancia de artrópodos totales. Y vemos que la riqueza de especies y la abundancia en ambos casos fue significativamente mayor en el suelo que en los techos. Pero si vemos por cuándo es esa diferencia, vemos que aproximadamente es de un 50%. Entonces, si tenemos en cuenta que los techos que estábamos estudiando eran relativamente jóvenes, uno podría esperar que los procesos de sucesión sigan actuando y tal vez en un par de años o varios años más la situación cambie, ¿no? Y a lo mejor esos techos se vuelvan un poco más ricos de lo que son actualmente. También en ese estudio incluimos la proporción de cobertura por calles como un indicador de urbanización, y encontramos que a mayor proporción de calles, la riqueza de especies en general, no importaba si estaban en techos o en suelos, disminuía. Y en relación a los grupos funcionales que les contaba, encontramos el mismo patrón en cada uno de los grupos funcionales que analizamos. Es decir, siempre hubo mayor riqueza de especies y mayor abundancia en los suelos que en los techos, ¿sí? Y en cuanto a los procesos ecológicos que evaluamos, fueron dos: la predación, que lo evaluamos a través de una técnica que se llama el hospedador o la presa centinela, que son unas, después si quieren entrar en detalle les puedo contar, pero son como unas larvitas de plastilina que se ponen sobre esas maderitas, y uno puede ver el intento de predación, por ejemplo, por un carábido o por un ratoncito o por un ave. Dejan distintos tipos de marcas, los distintos tipos de predadores, y uno puede cuantificar cuántas de esas larvitas tuvieron intentos de predación y entonces calcular así la proporción de predación. Y para la herbivoría colectamos hojas de especies de dicotiledóneas y cuantificamos la herbivoría por masticadores. Y lo que vimos es que para el caso de la herbivoría no encontramos diferencias entre el suelo y el techo, pero sí hubo un efecto de la proporción de calles, es decir, como de la urbanización, por así decirlo, sobre la herbivoría. Hubo un mayor porcentaje de herbivoría a mayor proporción de calles. A nivel de suelo, eso se dio solamente a nivel de suelo.
Y en el caso de la predación sí vimos diferencias, ustedes lo pueden ver el gráfico desde donde inicia la línea de puntos y la línea continua, ahí se ve bien que hay una diferencia en la media, entonces hubo mayor predación en el suelo que en los techos, y solamente en los suelos lo que fue importante a nivel de paisaje fue la cobertura de pasturas a nivel de paisaje sobre la depredación. La mayor cobertura de pasturas o de pastos a nivel de paisaje hubo una mayor proporción de predación. Bueno, no voy a andar mucho más en eso, si después tienen dudas me preguntan, porque es bastante la cantidad de resultados y les quiero mostrar un poco de todo. La otra pregunta que nos hicimos fue qué variables de los techos verdes, como les comentaba antes, como por ejemplo el área del techo, la diversidad de plantas, la cobertura alrededor del techo, la cobertura verde alrededor del techo, determinaban o favorecían de que haya más especies de artrópodos en los techos verdes estudiados. Y bueno, lo que esperábamos acá es que obviamente el tamaño del techo sea un factor importante. Por la teoría de biogeografía de islas aplicada a sistemas urbanos, se espera que espacios verdes de mayor tamaño alberguen una mayor cantidad de especies porque ofrecen una mayor cantidad de recursos o bien una mayor cantidad de microhábitats o simplemente por una cuestión de probabilística de que puedan recibir más especies. Hay una mayor probabilidad de que encuentren el parche por su tamaño. Después vimos también lo que es el aislamiento en términos de aislamiento vertical, que es la altura del techo hacia el suelo. Puede ser que esto tenga que ver con cuestiones, como les decía antes, de que a más alto el techo, más sufre las cuestiones climáticas ese sistema, o bien que las especies de insectos o de artrópodos tengan ciertas limitantes y no puedan alcanzar techos que están a más altura. Y ese aislamiento también se puede medir en términos de distancia hacia otros techos o bien hacia otros espacios verdes, o cobertura verde en un cierto radio alrededor del techo. Y bueno, en ese caso, perdón, esperábamos que a mayor cobertura verde en el paisaje, eso tenga un efecto positivo sobre la biodiversidad en los techos. Y a nivel local, una mayor cobertura de plantas y una mayor riqueza de plantas también esperábamos que tuviera un impacto positivo en los distintos grupos de insectos y otros artrópodos. Bueno, y aquí están los resultados. Este fue el trabajo de Diego Fabián, que fue otro alumno que terminó su tesis de grado con este estudio, que fue un trabajo muy lindo, muy rico, porque la verdad que nos sorprendió la cantidad de insectos que encontramos, ese número que les dije antes de 500 especies en 30 techos nos pareció realmente llamativo, importante. Y bueno, el resultado fundamental que él encontró que encontramos en este estudio fue que tanto la riqueza de insectos, o bueno, artrópodos, digo insectos porque son mayormente insectos, hay algunos otros artrópodos como arañas, ácaros y demás, que los colémbolos que los hemos incluido, por eso hablamos de artrópodos en general, es que la riqueza de especies y la abundancia aumentaron con el tamaño de los techos verdes. Entonces, esta hipótesis que teníamos del tamaño, que en cierta forma era un tanto predecible, se corroboró. Luego vimos algo mucho más interesante, que fue que para los enemigos naturales, en la primera gráfica mostramos la riqueza de parasitoides versus la riqueza de plantas en el techo, y el segundo gráfico muestra la abundancia de depredadores versus la riqueza de plantas. Y en ambos casos, la riqueza de plantas tuvo un efecto positivo y significativo en las comunidades de enemigos naturales. Entonces, el mensaje que nosotros sacamos de esto es que, bueno, como les contaba anteriormente, esos techos originalmente tenían pasto, ¿no? Tenían césped, pero luego cambiaron su curso y fueron colonizados por una gran diversidad de especies vegetales. Y lo bueno fue que aquellos techos que tenían mayor diversidad de plantas tuvieron
una mayor diversidad de parasitoides y una mayor abundancia de predadores, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de que estos grupos de insectos son insectos benéficos que uno trata de conservar justamente en hábitats urbanos y en otros hábitats también, obviamente, por el rol ecológico que tienen. Ay, me fui para atrás, perdón. Entonces, la riqueza de plantas tuvo un efecto significativo. Y a nivel de paisaje, encontramos también que la riqueza de parasitoides aumentó a medida que aumentó la cobertura de verde en un radio, no me acuerdo ahora, creo que eran 600 metros alrededor de cada techo, y la abundancia de artrópodos también. En cuanto a la altura de los techos, vimos algo interesante, que la riqueza de depredadores disminuyó con la altura, ¿sí? Es decir, que evidentemente algo está ocurriendo y todavía no nos hemos metido en cuestiones de analizar características particulares de las especies. Es decir, por ahora estos estudios solo abarcaron cuestiones locales o características locales y de paisaje de los techos, pero no analizamos rasgos de las especies, ¿sí? Entonces, el próximo paso va a ser tratar de dilucidar, a ver si las especies, análisis más de composición de especies y ver en términos taxonómicos o funcionales qué especies eran las que fueron más afectadas, por ejemplo, por la altura. Tratar de identificar eso, si tenían algún, dentro de los predadores, si había alguna característica en particular, si eran las arañas las que, por ejemplo, no son las que alcanzaban los techos, porque justamente son más caminadoras. Bueno, eso todavía lo tenemos que analizar. Entonces, el aislamiento horizontal y vertical vimos que tuvo un impacto en las comunidades. Y bueno, como mensaje general de esta primera parte de esta investigación, les voy a compartir esta gráfica que es de un humorista, Mordillo, que se llama, que ya falleció, que es argentino, que fue argentino, y que fue como un precursor, ¿no? Porque él, esta es como de la década del 70 y ya hacía dibujos de edificios con techos verdes, lo cual me mató cuando me encontré con esto porque dije, wow. Pero bueno, yo lo quiero usar como un contramensaje en el sentido de que la idea es que no es solo crear techos verdes, porque sí, o techos verdes con un monocultivo de césped o de suculentas, por ejemplo. La idea es crear techos verdes que tengan una biodiversidad vegetal lo suficiente como para favorecer comunidades de insectos, como vimos en nuestro estudio, principalmente aquellos benéficos, ¿no? Que se ven beneficiados por esa mayor biodiversidad de plantas. Y a su vez que el hecho de que se destruyan hábitats a nivel de suelo, hábitats verdes a nivel de suelo, eso no implica que si construimos un techo verde, eso va a salvar la situación de que haya desaparecido un hábitat verde a nivel de suelo. ¿Por qué? Porque también nuestros resultados indican que las comunidades de artrópodos que encontramos en los techos eran menos biodiversas que las de los suelos. Entonces, no digo que no se hagan techos verdes, obviamente estoy súper a favor de que se hagan, pero también hay que tener cuidado en el mensaje que uno da, porque bueno, talemos todo a nivel de suelo, total, después hacemos techos verdes y se soluciona. Y no es así, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, la idea de esta gráfica era dejarles ese mensaje de que es importante tener techos verdes en las ciudades. Si están más cerca, eso no lo pudimos analizar, por ejemplo, la conectividad, porque nuestros techos estaban bastante alejados unos de otros, pero si tuviéramos esta posibilidad, como se ve en la imagen, de que son techos cercanos unos a otros, podrían actuar tal vez como stepping stones y permitir el movimiento de las especies de una manera más fácil. Pero bueno, el mensaje es ese, o sea, que los techos verdes favorecen la biodiversidad de artrópodos, pero hay que tener en cuenta ciertas características de los techos y del lugar donde están también, ¿sí? Que esto tiene que ver con el paisaje circundante. Bueno, ese estudio primero nos dio como el puntapié para empezar a pensar otras preguntas, como fue, por ejemplo, ¿qué pasaba con el origen de la vegetación en los techos? Como les conté anteriormente, es muy común en países de Europa y nórdicos que se use este tipo de vegetación, en Norteamérica también,
que son distintas clases de suculentas, del género sedum sobre todo, o bien distintos tipos de céspedes. Acá en Argentina es muy común esta imagen que vemos acá a la derecha abajo, que se haga este tipo de parquización en los techos verdes, que tienen como un valor estético importante desde el punto de vista arquitectónico, de paisaje, pero que son muy pobres en términos de, como les decía antes, de verdaderos ecosistemas para preservar la biodiversidad. Entonces empezamos a indagar un poquito y había muy pocos trabajos, de hecho encontramos solo uno que estudiaba abejas que visitaban, que hacían una comparación entre plantas exóticas y nativas y qué hacían las abejas, digamos, allí con el polen, cuáles eran las tasas de visita y demás en techos verdes, en un grupo de Canadá. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos, con todo lo que sabemos, vamos a hacer algo un poco más ambicioso. Y lo que hicimos, y ahí fue, digamos, que apareció National Geographic dándonos su apoyo, un proyecto donde estudiamos a los techos verdes como reservorios de insectos benéficos y plagas en una ciudad de Latinoamérica, que es en Córdoba, pero digamos el eje o el objetivo fundamental de este trabajo fue realizar un experimento a campo, a gran escala, donde nosotros donde pudimos manipular el origen de la vegetación solamente, eso y el nivel de urbanización, porque colocamos estos módulos, que es un sistema que se usa para crear techos verdes, pero nosotros no creamos techos verdes completos, creamos como pequeños mini techos verdes en cada una de las casas. Ya les voy a mostrar un video donde van a poder ver todo el proceso, para responder justamente a este objetivo, que era evaluar experimentalmente la influencia del origen de la vegetación en techos verdes localizados a lo largo de un gradiente de urbanización sobre la riqueza y abundancia de distintos grupos de insectos, a fin de contribuir el día de mañana al diseño de desarrollo, al diseño y al desarrollo de techos verdes biodiversos. Y bueno, lo que esperábamos acá como hipótesis era que las plantas nativas ofrezcan mayores oportunidades de forrajeo para diversos grupos funcionales, mayor cantidad de recursos, de refugio, y sobre todo esto se sustentaba en el hecho de que pensamos que las plantas nativas comparten una historia filogenética mucho mayor con la fauna nativa del lugar que las exóticas. Entonces, partimos de esta predicción de que las plantas nativas iban a albergar una mayor diversidad y abundancia de artrópodos que las exóticas. Y en cuanto al nivel de urbanización, bueno, como les comentaba antes, esperábamos que disminuyera la riqueza y la abundancia de especies en sitios más urbanizados. Pero, ¿qué pasaba con la posible interacción entre el origen de la vegetación y el nivel de urbanización? Eso también lo vamos a poner a prueba. Y en realidad los estudios que hay hasta el momento son pocos, y lo poco que hay es contradictorio, porque depende de los grupos también. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de abejorros, que el nivel de urbanización interactuaría con el origen de las plantas, modificando el nivel de atracción que los insectos tienen hacia las flores, que tiene que ver con una cuestión de la búsqueda del recurso y demás. Y con herbívoros, por ejemplo, se vio que el origen de las plantas sobre la herbivoría fue independiente de donde las plantas estuvieran dentro de la ciudad. Entonces, bueno, también fue algo interesante de explorar esa posible interacción. ¿Y por qué un experimento? Justamente por lo que algo les comentaba antes, que para identificar el efecto del origen de la vegetación y de la urbanización en sí misma, es necesario partir de un diseño experimental donde otros tantos factores que sabíamos que afectaban a las comunidades de artrópodos estén fijos o se vean controlados. Es decir, el área, la altura de las casas, el sustrato, porque usamos en todos los casos el mismo tipo de sustrato, la misma profundidad, la riqueza de plantas se mantuvo constante, si bien la composición fue distinta, porque obviamente teníamos un set de plantas nativas y un set de plantas exóticas, la riqueza fue la misma,
la cobertura fue la misma. Bueno, tratamos de homogeneizar todas esas variables para justamente tratar de dilucidar exactamente cuál era el efecto de la vegetación y del nivel de urbanización que estaba dado por dónde estaban localizados esos módulos experimentales dentro de la ciudad. Y eso es lo que le dio originalidad al trabajo, porque hasta el momento hay muy pocos estudios en techos verdes a nivel ecológico, me remito solamente a eso, que tienen que ver justamente con la realización de experimentos a campo. Y bueno, los sitios de estudio también fueron 30, pero esta vez los hicimos todos en la ciudad de Córdoba. Determinamos el nivel de urbanización a través del uso de imágenes satelitales Sentinel en diferentes radios y calculando algunos índices de vegetación o de construcción y también de temperatura de superficie. Aquí pueden ver, esta es la ciudad de Córdoba y esos son los 30 sitios que utilizamos. Primero se hizo ahora les voy a mostrar un videito del proceso, pero se hizo como una selección previa de las casas o de las viviendas que se utilizaron, que todas tenían que tener la misma altura, bueno, una serie de requisitos de tamaño del techo y demás que tenían que cumplir. Por suerte, tuvimos una convocatoria muy buena, hubo mucha gente interesada en el proyecto, en colaborar con nosotros, y bueno, otra gente se quedó con las ganas porque no reunía con los requisitos, entonces no pudieron participar. Pero bueno, estamos enormemente agradecidos a los voluntarios que prestaron sus viviendas para realizar el estudio. Y bueno, acá les muestro cuáles fueron las plantas que elegimos para conformar el tratamiento de plantas nativas, que está en amarillo, y el tratamiento de plantas exóticas, que es el violetita. Lo que les voy a comentar de esto va a ser muy breve porque esta parte del estudio se encargó otra investigadora del proyecto, que es ecóloga de plantas y ecóloga urbana, que es la doctora Calviño. Y en este caso lo que usamos fueron una aproximación por múltiples criterios de decisión que reúne una serie de herramientas o técnicas que se basan en ciertos criterios. Nosotros los criterios que elegimos fueron 3. El primero tenía que ver con elegir plantas que toleraran las condiciones de los techos, ¿sí? Que toleraran las heladas, que tuvieran raíces no tan largas, ciertas condiciones que tenían que ver con la tolerancia a los techos. Luego, la segunda, que fue para nosotros la más importante y el destino de nuestro trabajo va hacia eso, es que las plantas elegidas pudieran ofrecer recursos o potenciales interacciones con polinizadores y con enemigos naturales. Es decir, que esas plantas pudieran albergar herbívoros que fueran alimento para enemigos naturales y que pudieran ofrecer recursos en términos de néctar o de polen para los polinizadores. Y como tercer criterio que tuvimos fue tener en cuenta la posibilidad de regeneración, regeneración de esas plantas, autorregeneración de esas plantas al año siguiente. Es decir, que si uno las sembraba un año, bueno, a ver cuáles de ellas aparecían el año siguiente. Esos fueron como los 3 criterios fundamentales que tuvimos a la hora de elegir. Partimos de una base de datos grande de plantas que obviamente estuvo conformada por los datos que previamente habíamos obtenido en los techos que habíamos analizado anteriormente, pero también de bibliografía, fue complementada por otras bases, por otras fuentes, quiero decir, y esta fue, digamos, la configuración final. Fíjense que en muchos casos pudimos o tuvimos la idea de mantener especies que fueran del mismo género, es decir, para no meter tanto ruido en términos de cuestiones filogenéticas, tratamos de que sean del mismo género o al menos de la misma familia o al menos que tuvieran algún tipo de hábitat o comportamiento de historia de vida parecido. Entonces van a ver que en el caso, por ejemplo, de Cynia, tenemos la nativa Cynia peruviana y la exótica Cynia elegans, pero por ejemplo en el caso de tenemos una portulaca aquí abajo versus un sedum. Obviamente no son de las mismas, ni el mismo género ni nada, pero tienen un hábito de vida, una forma de vida, perdón, no me salía la palabra, parecidas.
Y bueno, y aquí está el videíto que les voy a mostrar, porque este trabajo fue como muy grande, participamos los que estamos en la foto, falta uno de los chicos, Diego, fue un trabajo enorme y les quería resumir así en un mini videíto todas las actividades que hicimos, que partieron desde reuniones hasta la cría eh, en vivero de las plantas nativas, que fue enorme, hasta la producción e instalación de 720 bandejas en las casas de los 30 voluntarios. Eh, Van a ver ahí la instalación también de las trampas que se usaron, amarillas y pitfall. También hicimos muestreos de interacciones in situ, que eso todavía no están los datos analizados. Eh, Hubo un gran trabajo de identificación en lupa por parte del equipo de trabajo. Teníamos especialistas de los distintos grupos trabajando con nosotros, por suerte. Teníamos investigadores que eran especialistas en fauna de suelo, otro investigador especialista en lepidópteros, otra en hemíptero, otra en himenóptero. Tuvimos la suerte de que el grupo de trabajo era bien diverso, entonces pudimos llegar a un nivel de resolución, obviamente de morfoespecie, pero bastante completo en términos de los grupos que abarcamos. Y lo que les voy a mostrar ahora son una partecita de los resultados, porque todavía no está todo terminado, y que tiene que ver con datos de abundancia de insectos. No tenemos todavía el dato completo de biodiversidad total, y lo que sí tenemos para datos de riqueza es para el orden de los hemípteros. Entonces les voy a mostrar resultados parciales solo para hemíptero en términos de riqueza, diversidad, composición y abundancia de especies. Bueno, estos resultados fueron el año pasado presentados en 2 congresos internacionales y quedamos muy contentos de esa experiencia. Tuvimos unas muy lindas devoluciones y bueno, y parte de esos resultados es lo que les voy a contar ahora. El total de individuos que encontramos, sumando los 2 tipos de trampas, fueron más de 30.000 individuos de 12 órdenes taxonómicos. Y Diptera, Hymenoptera y Hemiptera fueron los grupos más abundantes. Todavía no voy a hablar de diversidad porque no tenemos finalmente los datos completos. Todavía con el tema de la pandemia se demoró mucho la identificación porque no pudimos acceder al laboratorio todo el año pasado, entonces recién ahora podemos entrar algunas horas y bueno, recién ahora se está pudiendo completar esa identificación taxonómica. Y bueno, el resultado principal en términos de abundancia total era tal como esperábamos. Las nativas tuvieron una mayor abundancia de insectos y lo que encontramos fue tanto ese resultado lo encontramos, perdón, tanto usando trampas amarillas, que son las que permiten capturar más insectos que son voladores, y las trampas pitfall que capturan insectos de suelo. Aquí solo estoy mostrando insectos, los colémbolos, por ejemplo, que fueron hiperabundantes, los dejamos aparte y los vamos a analizar en otro trabajo. Así que por el momento le muestro solo lo que es insectos. Entonces, el origen de la vegetación dio como esperábamos, las nativas tuvieron mayor abundancia de insectos, y el gradiente de urbanización no se vio ningún efecto con ninguna de las variables estudiadas. Y para hemíptera encontramos un total de 1.700 individuos, esto solo de trampas amarillas, y teniendo en cuenta, eran 3 trampas amarillas que poníamos por módulo, por tratamiento, y lo de hemípteros, o sea, la identificación a especies se hizo, era tanto el volumen de material, que solo se hizo en una de las trampas amarillas. Entonces, esto corresponde a una trampa por tratamiento, quiero decir, en los 30 techos. Se encontraron 68 especies de 20 familias distintas y solo 3 eran de hábitos depredadores, el resto fueron herbívoros. Y si vemos la abundancia por subórdenes y la riqueza de especies, Stenorrhyncha, que es el grupo que agrupa a los pulgones, a las cochinillas, a las moscas blancas, fue el más diverso y el más abundante también. Si vamos a nivel de familias, vemos que la familia más abundante fue la de las moscas blancas, justamente Aleroididae,
y en cuanto a diversidad, Afidide y Cicadélides fueron las más diversas. Y lo lindo, lindo porque era lo que esperábamos, es que encontramos que hubo una mayor riqueza de especies, una mayor diversidad medida a través del índice de Shannon y una mayor abundancia en plantas nativas que en las exóticas. Y solamente para la abundancia encontramos que hubo una mayor abundancia de hemípteros en sitios menos urbanizados, es decir, que tenían menor cobertura vegetal. Y esto no nos llama tanto la atención porque, como les decía antes, la gran proporción de hemípteros, muchas de las especies fueron pulgones, y otros, o cochinillas, que son de hábitos más bien sésiles, y hay muchos estudios que demuestran que los herbívoros, ese tipo de herbívoros generalmente aumentan en abundancia en zonas más urbanizadas, porque hay ciertas condiciones del ambiente urbano que los favorecen, que pueden tener que ver con la planta, con cierto estrés de la planta, o bien porque son tolerantes al estrés por calor o demás. En relación a la composición de especies, también vimos que el origen de la vegetación tuvo un efecto, si bien no fue muy fuerte, algo afectó. Y algo interesante fue que una especie que fue la más abundante, que es una especie de depredadora, es decir, se alimenta de otros insectos, que se llama Orius insidiosus, tuvo una mayor probabilidad de ocurrencia en nativas que en exóticas, lo cual también es un resultado bastante interesante. Las conclusiones de esta parte, para redondear un poquito, es decirles, contarles que, bueno, que las nativas, tal como esperábamos, promovieron una mayor abundancia de insectos que las exóticas, y nuestros resultados destacan que el origen de la vegetación debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar techos verdes a fin de promover la conservación de la biodiversidad de insectos urbanos. En términos de las conclusiones para los hemípteros, encontramos que las nativas fomentaron o favorecieron a la diversidad de especies de hemíptera. Como les dije antes, al ser principalmente herbívoros, eso tiene el potencial de que promueva, cuando el sistema esté ya, digamos, andando, por así decirlo, a una mayor diversidad de plantas y a un mayor número de enemigos naturales, sustentar un mayor número de enemigos naturales. Sin embargo, tenemos que hacer algunos análisis más finos para corroborar si estos hábitats podrían generar perjuicios, porque algunas de esas especies de pulgones, sobre todo, se sabe que son plagas del arbolado urbano o de otras plantas ornamentales que se encuentran a veces en las viviendas. Igual falta, como les decía, falta mucho todavía por analizar. De este proyecto todavía no está todo dicho, no hemos publicado ningún artículo, estamos analizando los datos, estos son resultados preliminares. Pero bueno, quería contárselos también porque me parece que es bastante novedoso e interesante. Bueno, ya paso a los agradecimientos. Aquí pueden ver fotos de todo el equipo de trabajo. Un especial agradecimiento a todos ellos, a todos los voluntarios, tanto del primer proyecto como del segundo, que colaboraron ofreciendo sus viviendas. Bueno, a National Geographic, que nos dio la subvención para realizar el trabajo experimental, al CONICET, que es la institución en la cual trabajo, y a ustedes, al Instituto de Ecología de la UNAM, que me dio hoy la oportunidad de estar aquí a través de esta invitación de Alex. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención, y aquí les dejo mis datos de mi email si me quieren escribir, mis redes sociales, que básicamente publico muchas cosas científicas en ambas, así que bueno, si están interesados, me pueden seguir. Estoy ya disponible para responder preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy bonito, impresionante la cantidad de cosas que están trabajando. La verdad es que sí, es un proyecto muy lindo, muy vasto y bueno, pues sí,
quien tenga por ahí alguna pregunta puede usar directamente el chat o... Perdón, estoy viendo que me súper pasé de la hora, qué mal lo mío. Ah, no te preocupes, María. Ha sido bien Ay, interesante. No ha sido para nada pesado, todo lo contrario. ah, Muy bueno. lindo. No, muy No, pero es que interesante. me olvidé del reloj, no No controlé. te preocupes, no, pero no pasa nada. Sí, preguntas, muchachos. Hola, ay, creo que ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, Pau, adelante. Hola, oye, pues primero que nada, muy bonita tu charla, me gustó muchísimo, felicidades por el proyecto, bueno, los proyectos. Muchas gracias. Bueno, y después, bueno, yo vi que está enfocado en techos verdes y vegetación que está circundante, pero han pensado estudiar otras estructuras que se generan con la urbanización, digo, desde macetas, también hay como estructuras colgantes, bueno, los urbanistas que a veces están alejados de nosotros, o sea, los arquitectos me refiero, se les han ocurrido también otras cosas para, pues sobre todo artísticas, ¿no? Más de embellecimiento, pero que también pueden funcionar parecido a los techos. ¿Podrías decirme algo al respecto? Sí, sí, tenés razón, es un muy buen punto. Primero, bueno, gracias por tus comentarios del inicio, de que te gustó la charla, me alegro mucho. Eh, Mira, con respecto, por ejemplo, a paredes verticales verdes, leí uno o dos trabajos. Hay muy pocas cosas hechas en relación a biodiversidad de insectos y ese tipo de estructuras. Si bien son bien novedosas, no hay mucho hecho y lo poco que recuerdo que leí es que podrían llegar a favorecer esta conectividad que yo les hablaba también, ¿no? De lo que es el suelo y los techos. O sea, yo en mi cabeza tengo algún día poder hacer algún estudio que justamente pruebe eso, a ver si techos que están rodeados o cercanos a paredes verdes o así, sí, paredes verdes, como le llaman, puedan tener un mayor intercambio, ¿no? de artrópodos o de insectos con el suelo que aquellos techos que están aislados solo por una pared gris. ¿Se entiende? Pero no hay mucha investigación al respecto. Si respondo a tu pregunta. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, ¿alguien más? Yo voy a aprovechar Sí, este hola. momentito. Ah, adelante, Javier, adelante. Sí, perdón, muchas gracias. Hola, bueno, primero, muy interesante la plática y muy bonito el trabajo que han estado haciendo con este tema. Muchas felicidades. Y me surgieron un par de dudas. La primera, a propósito de lo que platicabas, que utilizaron dos métodos de muestreo de colecta distintos, ¿no? Trampas amarillas, trampas Pitfall, y sí se observaron algunas diferencias, obviamente en números, también en patrones. Así que me surgió la duda de si en general, en trabajos que se han hecho sobre techos verdes, se han probado otros métodos de colecta o qué tan estandarizado está, si se han probado, por ejemplo, trampas de luz para insectos de actividad más nocturna o trampas malés, y en ese caso, si se han detectado diferencias o sesgos atribuibles al método de muestreo. Mira, primero gracias Javier por tus comentarios de la charla. Muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Con respecto a las trampas que más se usan en o sea, que más se ven en la literatura, son más las pitfall que las amarillas, ¿sí? En techos verdes. Y con respecto a las trampas que vos preguntás de luz, no recuerdo haber leído ningún trabajo que las usen. Me parece súper interesante también, porque de hecho nosotros con el tema de los lepidópteros, por ejemplo, capturamos, obviamente el método de muestreo de lepidópteros, la trampa amarilla no es el mejor método, o sea, hay otros métodos y no los aplicamos. Y con insectos o lepidópteros nocturnos justamente en ese caso sería muy apropiado, ¿no? Así que no es lo más común son las pitfall, y hay algunos trabajos que incluyen amarillas o trampas de otros colores también, azules, a veces para capturar distintos tipos de insectos, viste que son atraídos por distintas longitudes de onda, pero sí, las pitfall son una de las más comunes utilizadas en estos tipos de estudios de biodiversidad en techos verdes.
Supongo que es por la practicidad que tienen, ¿no? De colocarlas y dejarlas un tiempo y volver a la semana y revisarlas por la logística, ¿no? Que implica. Pero bueno, nosotros en el estudio del experimento, lo que hicimos fue hacer muestreos in situ de visitantes florales y de herbívoros y de artrópodos. Es decir, tomábamos el tiempo y nos quedábamos ahí mirando las interacciones en particular, registrando en cada planta qué insecto había, colectándolo. O sea, ahí vamos a tener un set de datos distinto que nos va a dar una idea más fina de qué planta interactúa o qué insecto está interactuando más con qué planta y qué tipo de insecto, ¿no? Y otra parte del proyecto que no la mencioné, que aprovecho para mencionarla ahora, que no la pudimos hacer lamentablemente por la pandemia, porque estaba pautada para hacer el año pasado, era poner trampas de captura para mosquitos, particularmente para Aedes aegypti. Porque acá en Argentina tenemos una gran problemática con lo que es el dengue, en Córdoba en particular, y queríamos ver si estos espacios verdes de por sí podían llegar a traer más mosquitos que un techo vacío o que un hábitat a nivel de suelo. Y teníamos unas trampas particulares para capturar esos mosquitos, pero con la pandemia no lo pudimos hacer y nos dio una bronca terrible porque hasta el día de hoy no pudimos volver a las casas. Así que, bueno, no sé si contesté tu pregunta, Javier. Y claro, muchas gracias. Y bueno, pensaba sobre todo porque quizá eso, además de todos los factores ya mencionados, podría influir en la comparabilidad entre estudios del método de muestreo utilizado y sobre Totalmente. todo para metaanálisis. Sí, totalmente. Sí, eso es algo a tener en cuenta. Sí, 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 totalmente. Es muy Sí, muchas importante. gracias. Y si se puede, una segunda duda. Sí, sí. Mencionabas, bueno, para los primeros trabajos, que encontraron una correlación negativa entre la altura de los techos verdes y la riqueza de depredadores. Uh-huh. Se mencionó solo para depredadores. Mi duda es, ¿ese patrón también se encontró para parasitoides? ¿También había una correlación No, negativa? no, ¿O solo para predadores. Solo para la abundancia de predadores, ni siquiera fue para la riqueza. para abundancia? Pero para, Abundancia. Sí, ok, sí, sí. Sí. entonces, para parasitoides no hubo correlación. No, para parasitoides no hubo relación con la altura, no. Ah, No. de acuerdo. Sí, me pareció interesante porque, pues ya Sí, especulando un poco, supongo tiene que ver con los mecanismos de localización de la presa exactamente. Sí, o del también, hospedante. también. Cuánto se dispersan y cómo se mueven. Hay muchos factores ahí a tener en cuenta. En el paper nosotros tratamos de discutir un poco más de lo que yo ahora mostré, ¿no? Si te interesa, a lo mejor puedes chusmear un poquito el trabajo y ver ahí algunos detalles más. Pero sí, obviamente son grupos que tienen distintas formas de búsqueda de la presa. Los parasitoides tienden a ser más especialistas que los predadores. Bueno, es un trabajo de biodiversidad como que abarca muchos grupos distintos y si entras en fino en cada grupo, hay muchas cuestiones que pueden explicar mejor los patrones que uno encuentra, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. De nada. María, por acá tienes en el chat A ver. algunos comentarios y preguntas. Te las voy a leer. Javier Corro te Uh-huh. felicita y te pregunta cuál es la altura recomendada de las edificaciones para establecer los techos verdes. No hay una altura recomendada. A ver, acá en Córdoba, de lo que nosotros conocemos, la mayoría de los techos estaban en viviendas que no superaban los 4 metros de altura, 3 metros y medio, pero eso es lo que nosotros encontramos acá. Yo conozco en Buenos Aires, en Ecuador, bueno, en un montón de ciudades del mundo hay techos verdes a alturas muchísimo mayores, de edificios de 20 pisos, de 15 pisos, o sea, y de hecho, en Suiza, por ejemplo, en edificios bastante altos, ellos estaban haciendo estudios con trampas pitfall y encontraban insectos a esas alturas, que acá en Córdoba no las tenemos a esas alturas, y aún así encontraban insectos. Y en Ecuador tengo una colega también que trabaja con techos verdes en edificios de altura, y también encuentra polinizadores, predadores, o sea, es bastante llamativo porque tienen mucha altura, o sea, los techos. No hay una limitante para construir el techo en términos de altura, lo que sí puede ser una limitante es para que los insectos o los artrópodos localicen esos espacios, ¿no? Pero parece ser que para muchos no es problema. Ya. Sí, yo creo que también dependerá del tipo de insecto, ¿no? O el tipo de artrópodo. Uh-huh.
No sé. Daniel González, del Instituto de Ecología de Jalapa, te pregunta algo pues yo creo que quedó más o menos resuelto con este problema de la pandemia, lo que nos decías de los mosquitos. Te pregunta, ¿la presencia de insectos vectores o plagas desalentaría la implementación de techos verdes? Bueno, mira, en mi experiencia de toda la diversidad, sobre todo del primer estudio, que fue hecho realmente en techos verdes reales, ¿no? Instalados, eh, la gran cantidad de insectos, la mayor diversidad de insectos que encontramos fueron insectos que se los puede catalogar como benéficos. Había muy, muy pocas especies plagas. Si bien nosotros en ese caso no teníamos un método específico para muestrear, por ejemplo, mosquitos, eso es cierto, lo reconozco, por eso nosotros queríamos para el otro estudio hacer algo específico y todavía está la inquietud y lo queremos hacer. Para otro tipo de insectos, me estoy pensando en algún plaga de algún tipo de planta, como pulgones, como les decía, no son su mayoría, o sea que yo no creo que ese sea un problema o una limitante. Sí podría ser en el caso de si realmente los mosquitos tuvieran alguna... Hay un solo trabajo hecho con mosquitos y techos verdes en China me parece que era, y solo veían que los mosquitos eran más que nada afectados por las condiciones climáticas, es decir, si el techo estaba muy alto y había mucho viento, había menos mosquitos, por ejemplo. O sea, tenía que ver más con la altura del techo y con las condiciones climáticas que con otra cuestión, no tanto con la vegetación. Así que bueno, eso es lo que yo puedo decir de lo que sé en cuanto a plagas, pero sí es muy interesante tratar de dilucidar eso, inclusive también con plantas que por ahí colonizan los techos y que pueden ser plantas que se las puede considerar invasoras. Acá en Córdoba no tenemos mucho ese problema porque las plantas que son invasoras en general son leñosas, entonces es más un problema en la zona de montaña que en la ciudad. Pero bueno, depende de cada sistema, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de los machos de mosquitos, algunos pues sí buscan las flores y etcétera, ¿no? Ujú. Para Sí, comer es cierto. podría ser, pero, Podría ser, sí, pero, sí, sí. pero está complicado porque sí requieren un ambiente acuático, por ejemplo, ¿no? Para los Exactamente. huevos. Sí. Ujú, ujú. Erika Tapia, una estudiante del laboratorio, también te felicita y te pregunta, ¿las estacionalidades del año influyen o determinan la diversidad de artrópodos en los techos? La contesto y después seguimos con la otra. Sí, por favor, sí. Ah, bien. Bueno, gracias, Erika, por tu comentario. Mira, nosotros el muestreo del primer estudio lo hicimos puntualmente en la época de febrero-marzo, que es la época de lluvias aquí en nuestra región, que es donde la vegetación está como a pleno, por así decirlo, y entonces es como el mejor momento para muestrear insectos. Pero es cierto que hay otros estudios en otros países que han demostrado una cierta, obviamente, variación estacional en la composición de especies y en la diversidad a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el techo verde en invierno se seca, acá. Si no lo regás, algo que sea un césped, como les decía antes, si seguimos el ritmo natural de las plantas, se seca. Entonces, en esos momentos no habría recursos casi para tanta diversidad de insectos. Entonces, imagino que sí. Pero nosotros no hicimos estudios a nivel estacional. Así que, bueno, es algo también Claro, que estaría claro. interesante. Sí. Y Sobre ya la todo, segunda, perdón, ay, perdón, perdón. adelante. No, sobre No, todo adelante. porque otra de las cosas que no mencioné, que no tiene que ver tanto con el proyecto de National Geographic, sino con una tesis doctoral que está asociada, es que de esos techos que nosotros creamos esa configuración de plantas original, al año siguiente la repetimos a la configuración, hicimos nuevos muestreos, que esos datos no los mostré ahora, y en parte de esos techos los dejamos ser, no volvimos a sembrar las plantas originales que habíamos elegido. Y entonces la idea de eso es ver esa dinámica más espontánea y si eso lo pudiéramos haber hecho en el tiempo, nos podría dar una respuesta, ¿no?, de la estacionalidad en términos de la sucesión de plantas y de la sucesión en términos también de la comunidad de artrópodos.
Pero bueno, todo no se puede hacer. Sí, no Entonces, se puede. No, y es entrar en un campo. Mi experiencia es que en términos urbanos estamos reinventando la ecología porque hay cosas que sabíamos muy bien en otros lugares, pero como tú decías, este es un ambiente bien complejo y las cosas se tienen que replantear nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es inmenso. ujú, La segunda pregunta de Erika está relacionada igual con... ujú, Hay una especie como del temor de tener un techo verde, ¿no? Que es los ujú. problemas que puede conllevar, ¿no? Y en este caso ella te pregunta si las plantas exóticas u ornamentales favorezcan la abundancia, en este caso, de pulgones y plagas en general. Bueno, sí, eso se los mostré en una de las últimas Ujú. diapos, que sí, que encontramos una mayor abundancia de mípteros en general y de pulgones en particular, pero no todos esos pulgones que encontramos son plagas, eso hay que aclararlo. Claro. Ujú. Encontramos varias especies, no recuerdo ahora el número, pero de esas varias, no tantas eran consideradas plagas verdaderas de, por ejemplo, arbolado urbano, eran unas pocas, pero habría que hacer un análisis más fino, yo no podría ahora aseverar eso, pero sí, es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo para el momento de recomendar, ¿no? Ujú. Ella pregunta con plantas exóticas o no, o sea, las exóticas no, o sea, las nativas fueron las que tuvieron mayor abundancia, eso quiero aclarar. Eh, las exóticas no tuvieron tantos pulgones, pero así como no tuvieron tantos pulgones, no tuvieron tantos de otros grupos. Entonces, Claro. Pero no sé yo si creo la que pregunta... también porque regresan, o sea, si tú metes las plantas nativas, pues lo que va a pasar es que se regeneran algunos procesos Uh -huh, e interacciones ecológicas que ya existían antes, ¿no? Y entre ellas están pues sus propios eh, agentes interactuantes, ¿no? Como los pulgones, etcétera. Eso no es necesariamente malo, es parte de lo que tiene que pasar, ¿no? tal cual, sí, sí, sí. Sí. Ay, hay más Eh, preguntas. Mar- Marco Polo también te felicita, parece que a la gente le ha encantado tu plática. Y te Gracias. pregunta un tema que nos vincula de alguna manera, que es lo de la luz artificial. Sí. Y si este influye en la presencia de insectos en los techos verdes, es decir, un techo verde iluminado en la noche aumentaría la presencia de insectos, ¿afectaría esta iluminación el ciclo de vida de los insectos? Qué pregunta interesante. No hemos hecho nosotros ningún estudio en particular con respecto a la iluminación y su relación con los techos verdes, pero los antecedentes que hay en este sentido, y bueno, y Alex puede hablar más que yo de esto, es que la contaminación lumínica trae un perjuicio, ¿no? Para las comunidades de insectos, sobre todo para el comportamiento de algunos grupos, como las polillas nocturnas. O sea, es decir, puede haber un efecto de una trampa ecológica porque la luz atrae los insectos y allí se concentran predadores que se alimentan de ellos. O bien depende de la fuente de contaminación lumínica también, ¿no? Si es la luz polarizada, por ejemplo, el reflejo este que emiten los autos, que también puede hacer que un insecto que es como por ejemplo los odonatos que necesitan Claro. agua para Sí. oviponer, confundan esos ambientes y crean que esto es un Ujú. ambiente donde puedan oviponer. No sé, Alex, capaz que vos podés responderlo mejor que yo, pero con techos verdes e iluminación no hay nada hecho. No hay estudios en general, a nivel mundial, no he leído nada. Algo que se me haya pasado, pero no. No, a mí tampoco me parece, no me salta a la memoria nada, pero sí está bien interesante porque pues muchos de estos grupos muy vulnerables, que las ciudades, pues ese es su papel justo de estar siendo responsables en términos de la extinción de polillas, muchos que son atraídos en la noche, ¿no? Entonces, tristemente, pues están siendo colapsados. Y sí, yo creo que la pregunta de Marco tiene que ver con algunos de los espacios verdes que intencionadamente pues tienen por ahí también luz Uh -huh, artificial y que podría ser como una medida en contra, ¿no? Como uh -huh, otro problema, ¿no? De que tú tal cual. tienes ahí la lámpara y que atrae y que al mismo tiempo no deja que un animal pues
pues perdure, ¿no? Y muchos, tuvimos una plática aquí hace unos meses con otro investigador que sí nos decía que una inmensa mayoría de especies de insectos pues es atraído irremediablemente a estas trampas y que sí les vendría bastante mal, ¿no? En cuyo caso pues habría que ajustar el tipo de luz, ¿no? tipo de Y ver luz. si claro, si puedes Claro, porque depende alejarte de la de esa longitud de trampa. onda de cómo los afecta, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Pero sí, sí les afectaría. Es decir, en corto la respuesta creo que sí les sí, afectaría. Al sí, menos el tipo de luz que más se usa. sí. Leonela Baez también te felicita y te está admirada con el trabajo y te pregunta, ¿cómo fue el proceso de plantar los recursos florales nativos? ¿Los consiguieron en vivero o los germinaron? Qué buena pregunta. Sí, fue muy desafiante. ¿Por qué? Porque aquí en Argentina y en Córdoba en particular es muy difícil encontrar en viveros que te vendan plantas nativas. Lo poco que se encuentra son árboles y arbustos. Herbáceas no hay nada, 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 prácticamente no hay oferta de herbáceas. Entonces, lo que hicimos fue, sí, colectar semillas. De algunas plantas colectamos semillas, las hicimos germinar y de otras colectamos como pequeñas plantitas que las trasplantamos y las criamos desde pequeñas. Eh, Muchas las encontrábamos aquí mismo en la ciudad, en terrenos baldíos o en zonas descampadas, y otras en zonas más periféricas de la ciudad. Pero sí, fue un gran trabajo ese porque fue muy difícil. En cambio, con las exóticas, obviamente fue más fácil porque eran fáciles de conseguir en vivero, entonces las pudimos comprar en cantidad. Las otras las tuvimos Mira, que reproducir nosotros. claro. Sí. Pues ahora fíjate que nosotros, cambiando un poquito de tema, es algo que te quería preguntar ahora yo. Es Sí. que tenemos un sitio de campo acá en Cuernavaca, donde yo vivo, una ciudad Ujú. cerca de la Ciudad de México, pero es una ciudad muy verde. Tiene muchos Ajá. espacios verdes al interior que se fueron quedando con el crecimiento ahí como pequeños reductos de lo que había antes, ¿no? Y en particular un parque, tenemos ahí las mediciones que seguro ustedes también van a ser capaces de obtener de la diversidad de artrópodos Ujú. pre-COVID y post-COVID, ¿no? Con los efectos, pues, pandémicos, digamos, ¿no? Mm. Entonces, seguro ustedes también tienen esos datos, ¿no? Por lo que pasó, ¿no? La naturaleza del experimento. Sí, sí, sí. Sí, lo único que nos juega un poco en contra con el experimento en sí es que mantener la configuración de plantas que nosotros pusimos, ese set Mm, de 6 plantas exóticas y 6 plantas nativas, requirió de muchísimo trabajo, porque obviamente teníamos que sacar cualquier otro yuyo, porque eso podía meter ruido, ¿no? Ahí podían, ujú, el sustrato podía contener semillas que salían yuyos o otras plantas espontáneas. Entonces era un cuidado de jardinería constante de las tremendo. personas que Ujú, subían al techo. También cuando no llovía lo teníamos que regar para poder mantenerlo. Entonces, lamentablemente, cuando empezó la pandemia, esos techos se dejaron de cuidar y al día de hoy están en su curso claro. natural. Yo en mi propia casa tengo uno de los puntos es acá en mi casa y es increíble porque subí hace poco y hay muchas de las especies que nosotros pusimos que se han vuelto a colonizar, ¿no? Y han colonizado otras bandejas y muchas la mayoría son nativas, son las nativas las que más han vuelto a autorregenerarse, más que las Bueno, exóticas, yo cuales recuerdo este estudio, me parece que es un estudio inglés, que decía que en los backyards, en los jardines estos de los ingleses, entre sí, más deteriorado, entre más abandonado estaba el lugar, más diverso se volvía, ¿no? exactamente. Entonces, por ahí, bueno, son buenas noticias si los que abandonan su jardín y lo que pasó con la pandemia, ¿no? Tal cual. Se vuelven un buen refugio para muchas especies. Sí, eso es algo difícil por ahí culturalmente, ¿no? No sé, Y, no sé cómo será en México, pero acá en Argentina es como, si no tenés el patio con el césped bien cortadito y todas las florcitas hermosas que uno planta y saca todo, cualquier tipo de planta de crecimiento espontáneo, más allá de que
tal vez es considerada maleza en un sistema agrícola, pero en un sistema de un patio no es maleza, o sea, porque está ofreciendo recursos a numerosos insectos. Es un cambio de conciencia que todavía no se ha logrado, por lo menos acá no. A mí me ven como bicho raro cuando yo digo eso, no, no cortes el césped, no pongas... Sí, 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 claro. Pero bueno. Y vamos a cerrar este seminario, que está muy lindo, pero también tiene fin, Sí. con una última pregunta de Saúl Bedoy, un amigo. También te felicita. Dice, mi comentario va sobre la utilidad de los techos verdes tanto para los insectos y a su vez para disminuir el calentamiento de los techos o azoteas en la época de